Hemos visto en estos meses, en estos domingos, lo importante que es que cada uno de nosotros ocupe el lugar que Dios le dio en la familia que tiene. Los unos y los otros debemos someternos en el temor de Dios y nadie está ajeno a esta tan peculiar y especial cosa que es la familia en la sociedad. Y solo volviendo al diseño original de su autor es que nosotros vamos a poder encontrar un verdadero sentido a nuestra vida si depositamos nuestra fe también en el Señor. Así que contra las tendencias naturales de cada ser humano, las tendencias sociales, las perspectivas del fin del mundo puestas aquí en la palabra de Dios, que no avisoran tiempos mejores, sino tiempos tormentosos, como le escribe Pablo a Timoteo. Nosotros podemos edificar un lugar que tenga seguridad, estabilidad y significado para todos. Y hemos visto ya el rol de las esposas, el rol de los esposos, hemos visto el rol de los hijos. Y hoy y el próximo domingo vamos a ver con la ayuda de Dios el rol de los padres. Así que vamos a leer solamente un versículo en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y lo vamos a leer todos juntos a una voz. Y es tan corto que lo podemos memorizar también. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. ¿Cuál es nuestra meta como padres? Yo lo he sintetizado en este párrafo. Nuestra meta como padres cristianos es la de producir adultos espiritualmente maduros, dispuestos a servir al Señor en la forma en la que Él los dirija. Otra forma de decir esto es, la meta de todo padre es criar un hijo para Dios. Dios establece la familia y nuestro rol como padres es criar a nuestros hijos para Dios. Cualquier otra meta que nuestros hijos alcancen está fuera de eso. Así de simple. Y esto no significa que los hijos no se van a poder dedicar a ninguna otra cosa, sino que en lo que hagan van a estar dedicados al Señor y van a ser un faro de luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Ahora, ¿qué es un hijo? Bueno, para muchos un hijo es un estorbo en el plan de su vida. Para otros, un hijo es una equivocación. Vino porque hubo un desliz. Y ahí está. Y muchos de nosotros hemos recibido esa información a lo largo de nuestra vida. Y hemos cargado con eso en nuestras espaldas. Vos fuiste una equivocación. Otros son la expresión del deseo real y genuino de un papá y de una mamá. Para otros, un hijo es el pegamento de algo que está quebrado y que no tiene forma de sostenerse. ¿Pero qué dice la Biblia que es un hijo? Bueno, vamos a leer 2 versículos nada más. Yo le invito a que abra conmigo la Biblia en Génesis en el capítulo 33. Luego de que se encuentran, después de un par de décadas de odio, silencio y separación, Jacob y Esaú se reconcilian y dice el versículo 4, Esaú corrió al encuentro de Jacob y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. ¿Qué es un niño? Aquí tenemos. Es la expresión concreta de Dios para nosotros. Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y el Salmo 127 también nos habla al respecto y nos define, he entresacado solamente estos 2 versículos, entre muchísimos, y dice así la Escritura. Verso 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cuando lees el libro de Proverbios, por ejemplo, te das cuenta que un hijo que deshonra al padre o deshonra a la madre, a los padres, es causa de vergüenza. Pero cuando un hijo honra a Dios y a sus padres, es algo que motiva el sano orgullo de un padre y de una madre. Y una expresión aquí, el hijo es como una flecha en manos del valiente. ¿Y sabe por qué? Porque criar niños no es nada fácil, ni es un viaje placentero. Criar niños es la tarea encomiable del papá y de la mamá en medio de una guerra espiritual que se cierne alrededor de la familia. En otras palabras, criar hijos es para valientes. Y sabrás muy bien que las batallas y las guerras no se empatan. O en la crianza de los hijos somos ganadores, o en la crianza de los hijos somos perdedores. De aquí la tremenda importancia de lo que es un hijo en la Biblia. Ahora, ¿qué necesidades tiene un hijo? Bueno, estoy introduciendo aquí el tema mucho más práctico. Nos vamos a poner a medida que pase el tiempo, probablemente más el domingo próximo, pero quiero establecer bien la base sobre la cual nosotros nos movemos. Un hijo entonces no es una adquisición de nadie, es la expresión de un don de Dios. Ahora, es algo que se nos concede a nosotros porque somos capaces de criarlo. De allí la necesidad que tenemos de pensar antes. ¿Qué necesidad básica tiene un niño? Cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, dice allí la Escritura que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nació y presenta algunos aspectos en los cuales todo niño presenta deficiencias. Y cuando me refiero a la deficiencia de el Señor Jesucristo siendo niño, no estoy diciendo que Él haya sido un pecador, sino que todo niño está sujeto a un desarrollo natural y espiritual del cual es objeto del cuidado de sus padres. ¿Se entiende? Entonces, mire usted lo que dice allí, Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice allí la palabra de Dios que el niño Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Identifiquemos juntos 4 áreas de desarrollo de un hijo. 4 áreas en las cuales es necesario que el padre ponga atención. Primero, crecía en sabiduría. Y esto tiene que ver con lo psicológico. El niño tiene que desarrollarse mentalmente. Y la primera escuela que el niño tiene es la casa. En segundo lugar, tenemos otro componente que todo padre debe tener presente. Y es el crecimiento en estatura. Esto comporta un crecimiento en lo físico, un cuidado, una alimentación y una nutrición en lo físico. No hay niños que se mueren de hambre, hay otros niños que son mal alimentados y otros niños que son sobrealimentados. Es necesario tener presente esto. Una tercera área, dice allí la Biblia, que el niño Jesús crecía en gracia. ¿Para con quién? Para con Dios. Y el área espiritual de nuestros hijos es acaso un área de la más importante que yo debo tener presente. La instrucción de un padre es para que en definitiva el niño conozca a Cristo. Usted no puede dejar librado al azar, a la presión del Estado, a la compañía de los amigos o a un buen maestro de la iglesia, a un pastor, para que guíe tu niño a Cristo. Ese es el deber de todo padre, guiar a sus hijos a los pies del Salvador. El mismo Jesús decía, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hay una cuarta área aquí que dice que el niño Jesús crecía en gracia para con los hombres. Y esto es una dimensión social. ¿Por qué? Porque el niño por naturaleza es, ¿cómo? Egocéntrico. Si yo como papá o como mamá no estoy implicado en que el chico tenga relaciones sanas,
aprenda a madurar, aprenda a ceder. Voy a estar fallando en una de las áreas. Mire qué importante que es esto. Un hijo no necesita ser enseñado para desobedecer. Un hijo no necesita ser enseñado para decir esto es mío y yo lo reclamo y yo lo quiero porque nadie más en el mundo manda acá sino solamente yo. No. Para eso está el padre y para eso está la madre. Es decir, el niño, en otras palabras, necesita desarrollar virtudes sociales. Y de allí que nosotros tengamos que entender cuánto nosotros tenemos que desarrollarnos como papás y como mamás, porque si nosotros no tenemos, no podemos dar. Luego, si nosotros queremos conocer el estado de una persona, siempre digo, mírale en el dolor, dale poder o mira a los hijos. Charla un ratito con los hijos, mira a los hijos, mira cómo se comportan los hijos y vos vas a tener una radiografía, un escáner de lo que es ese padre. Conclusión. Si yo fallo en mi función como padre en contribuir para compensar estas deficiencias que deben ser cultivadas, entonces habré contribuido a una generación inmadura y con características más deficientes para el desarrollo de la sociedad. Los errores de los padres se pagan con hijos. Entonces nosotros necesitamos tener conciencia de que la vida de los hijos se está haciendo prácticamente imposible cada día y que ellos serán en gran medida lo que sus padres habrán sido. Dicho esto, vamos ahora a volver al libro de Efesios en el capítulo 6 y dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero ver, antes de empezar a enfocarnos en nuestro rol como padres, algunas de las necesidades básicas de los niños. Cuando van creciendo ya dejan de ser bebés y empiezan la preadolescencia y la adolescencia hasta la adultez. Miren. En la etapa de la infancia, la mayor necesidad de una persona es la de aceptación y la mayor herida se llama rechazo. Esta es causada por hijos no deseados, ausencia de los padres, por sobrecompromiso laboral, etcétera, abandonos, críticas. Y el niño va a mostrar ira, violencia e incluso delincuencia de 0 a 11 años. En la adolescencia, la mayor necesidad de los niños, de los adolescentes vendría a ser, es la necesidad de poner firme su identidad. La mayor herida es la indignidad causada por la desvalorización, la humillación, la ridiculización. ¿Qué es esto? Se ve a través de autodesprecio, timidez, depresión. El adolescente dice: soy malo, soy feo, soy incapaz, no sirvo para nada. Como mi padre me abandonó en la infancia, empiezan a desarrollarse tendencias de carácter en lo sexual desviado. En la juventud, la mayor necesidad es sentirte idóneo y la mayor herida es sentirte un inepto, un fracasado, no reconocido, un postergado. Los síntomas son que ese joven es poco sociable, es un joven que se aísla, se siente un don nadie. Y la persona adulta tiene la mayor necesidad en la pertenencia arriba de los 35 años y la mayor herida, el desarraigo. Mucha gente hoy se está yendo del país. Anoche estuve en una iglesia donde compartimos una reunión con muchos matrimonios y vino una mujer y me dice: 2 de mis hijos se van esta semana a distintos lados del mundo en busca de un lugar mejor. Y sufro yo y también van a sufrir ellos. Las pérdidas, las mudanzas, los despidos, las traiciones, y si me va mal en el otro lado, ¿cómo hago? ¿Cómo vuelvo con mi fracaso? Tremendo. Los síntomas son un estancamiento, sienten vergüenza, sienten angustia, sentir que no encajan.
Entonces, aquí tenemos un pantallazo global de nuestra vida. Veo que rápido que solucionamos la vida en un cuadrito. Pero bueno, entonces, ¿cuál es mi rol y tu rol como papá? Y si vos no sos papá, empezá a poner atención en esto, porque si es la voluntad de Dios, vas a hacerlo. Vamos a repetir este versículo de memoria. Después voy a enfocarme en 3 aspectos de la paternidad. Vamos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire aquí que la primera palabra que Pablo utiliza es vosotros, padres. La primera pregunta aquí es ¿a qué tipo de padres se refiere? Si son los padres varones o los padres en términos genéricos para referirse al papá o a la mamá. Así que Pablo pasa de los deberes de los hijos para con los padres, progenitores, a los deberes de los padres. Y aquí quiero empezar a reflexionar, porque empieza el texto a abrirse de una forma que yo no sé si la voy a poder transmitir, seguramente que no, porque acá hay una gran carga, especialmente para los que somos padres varones. Mire que Pablo utiliza aquí en el versículo 2, en el verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esa palabra padres no es la misma en el versículo 1 que en el versículo 4. En el versículo 1 refiere al padre y a la madre. La honra es debida, como vimos el domingo pasado, tanto al padre varón como a la madre mujer. Pablo va a seguir diciendo en el versículo 4, vosotros padres, y la palabra padres aquí es la misma que vamos a encontrar nosotros un par de capítulos antes en el idioma en el cual se escribió la Biblia. Solamente que nosotros en español la leemos igual, pero no es lo mismo. ¿Qué padre o a quién hará referencia aquí? Venga conmigo al capítulo 3 y el versículo 14. Efesios. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta palabra padre en primer lugar aplica explícitamente al padre varón. En el uso del Nuevo Testamento también refiere a la mujer. Por ejemplo, vamos a leer Mateo capítulo 2, versículo 22. Es necesario buscar en la Biblia como para que vaya quedando esto. Oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre. Aquí la palabra padre habla de un varón en relación inmediata. Capítulo 3, versículo 9. Y no penséis decir adentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Aquí habla de un varón, pero en una relación mediata. Sin embargo, entonces tenemos aquí que en Hebreos capítulo 11 y versículo 23 se incluye la misma palabra para referirse también a la mujer. Porque las mujeres habrán estado pensando en estos minutos, entonces yo estoy libre de esto. Hebreos capítulo 11 y versículo 23 nos dice de la siguiente forma. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Es decir, que aquí padres incluye en la misma palabra al papá y a la mamá. La gran pregunta es ¿por qué causa el texto en Efesios es masculino? Y es que
sabiendo de que la educación y la instrucción están siendo asignadas tanto al papá como a la mamá, el responsable ante Dios de la instrucción espiritual de su familia es el varón. ¿Se entiende? Entonces, el hecho de que Pablo mencione solo a padres varones en la educación de los hijos no significa que las madres no tengan que hacer nada al respecto. La responsabilidad primaria de la educación de los hijos cae sobre el varón. En concepto bíblico, entonces, no es traer al mundo un hijo y que después otro se haga cargo. Yo soy responsable ante Dios por mis 3 hijas. Y la mayor herencia espiritual que uno le puede dejar es que primero hayan conocido al Salvador y segundo, le puedan seguir. Entonces, fíjese que toda paternidad deriva de la paternidad de Dios. No es que algo a mí se me ocurre un día, me levanté con ganas de ser padre. No, el modelo del padre deriva de Dios, el Padre. Entonces, en realidad, es una suprema del universo que cada paternidad deriva de la paternidad de Dios. La cabeza de toda familia es un padre. Y la crisis de hoy tiene que ver con la seguridad, la identidad, la motivación y el propósito provistos por otras alternativas y no la de un padre. Cuando me refiero a padre, voy jugando con esa dualidad. Pero siempre tener presente, Fernando, que la responsabilidad es la del varón. La gran pregunta es: ¿qué hacemos con las mamás que han quedado solas? Y la Biblia también habla y da consejo y consuelo y fortaleza para ellas. Y esperanza también para ellas. Una fortaleza especial porque van a tener que cumplir las 2 funciones. Pero ese padre que trajo al mundo a un hijo, Dios lo va a confrontar por lo que hizo. Sea que el padre haya abandonado, que se haya ido, que todo, lo que te imagines. Bueno, ¿están ahí? Cuando había una persona en el Antiguo Testamento que se llamaba Elí, los hijos de Elí eran un desastre. Tremendo era lo que hacían los hijos de Elí. Usted sabe que la esposa de Elí no se menciona en la Biblia. Pero cuando hubo que bajar disciplina hacia los hijos irrespetuosos, temerarios de Elí, Dios ¿a quién llamó? A rendir cuenta. Al papá. Elí, vení para acá. ¿Qué están haciendo tus hijos? ¿A dónde están tus hijos? ¿Sabes vos lo que están haciendo? Y allí podemos leer en la palabra de Dios con mucha tristeza lo que aconteció. Entonces, el canal fundamental y concreto de la revelación de la paternidad de Dios en la familia es a través de la figura de un padre. Y la familia es la expresión suprema de la paternidad de Dios, al punto tal de que nosotros no debemos quedarnos cortos con un texto de la Biblia. San Juan dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos decimos, bueno, qué bueno, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y yo creo en eso. Pero el texto bíblico termina diciendo: nadie llega al Padre sino por mí. Luego, ¿cuál es el fin? Todo fin de hijo de Dios es llegar a una relación ¿con quién? Con el Padre. Entonces, de la paternidad de Dios deriva un modelo en el cual nosotros tenemos que apuntar como padres. Y quiero dar rápidamente algunos puntos, 3, que tienen que ver con el ministerio de Cristo en relación al Padre. Ustedes saben que el orden establecido por Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4, dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón cabeza de toda mujer. Es un orden establecido por Dios. Entonces,
el papá está entre el Hijo y ¿quién? Cristo. Y Cristo está entre el papá, nosotros, ¿y quién? Y Dios Padre. Entonces, en las funciones triples de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey, nosotros tenemos 3 pautas para nuestra paternidad. Y de esta manera desarrollar el extraordinario y sagrado privilegio humano que es representar a Dios en nuestra familia terrenal. ¡Wow! Entonces, vamos a ver el oficio de Cristo como sacerdote. Nosotros para ministrar a nuestra familia, para servir a nuestra familia, vamos a brevar del ministerio de Cristo. Cristo tiene un oficio sacerdotal. Y esto implica una cosa, que representa a su familia ante Dios. El padre como sacerdote representa a su familia ante Dios. Y esto, de una manera muy resumida, porque no tengo tiempo para profundizar en esto, simplemente lo representa ante Dios, a su familia, adorando, intercediendo, desarrollando fe y promoviendo de esta manera la santidad. Esa es la función primaria de un padre en casa. Promover la santidad a través de la adoración, a través de la intercesión. Job en el capítulo 1 nos da a nosotros una pauta maravillosa de lo que es ser un padre en el perfil de sacerdote. Decía que en la tierra de Uz un varón llamado Job era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y iban y sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y acontecía que habiendo pasado los turnos de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Mire lo que hacía Job. Verso 5, capítulo 1, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Y era un representante ante Dios de su familia. Él primero adorando y después intercediendo. Esto comporta la idea fundamental de que el orden de la oración debe ser respetado si vamos a orar por nuestros hijos. Implica que yo no puedo agradecer o pedir sin antes pasar por el sacrificio. Y esto necesitamos tomarlo y aprender y empezar a servir a nuestras familias de esta forma. Varones, es hora de que nos pongamos los pantalones y nos ajustemos el cinturón. No importa el tiempo que hayamos perdido. Sí importa. Pero mucho más importante es que de ahora en adelante nos conduzcamos con propiedad como padres. Job capítulo 1, entonces, él ofrendaba y sacrificaba por cada uno de ellos y luego pedía los beneficios del sacrificio a favor de sus hijos. Ahora, en el día de hoy, esto implica los beneficios del sacrificio de la cruz de Cristo en favor de nuestros hijos. Job 42, 12 y 13 nos habla de que a Job le fue restituido todo porque perdió todo le fue restituido el doble, pero sus hijos, ¿saben cuántos hijos tuvo en su postrer estado Job? ¿Cuántos? 10. Al principio, ¿cuántos tenía? 10. ¿Y al final cuántos tuvo? 10. ¿Qué implica eso? Piense. ¿Perdió Job alguno de ellos? Qué importante. No solamente adorando, intercediendo, desarrollando fe. El Éxodo, en el capítulo 12, cuando están las plagas sobre Egipto,
¿Se acuerdan ustedes que hubo una donde el padre era responsable de aplicar, Éxodo capítulo 12, versículo 3, el sacrificio final para que el pueblo fuera liberado? Y la vida de la familia dependía de la actitud de un padre, varón, que sacrificara un corderito con determinadas características y aplicara la sangre a los marcos y los dinteles. Ahora, en Marcos capítulo 9, hay un muchacho, versículo 24, hay un muchacho allí que muestra a todos la tensión del poder. Nadie podía hacer nada con el muchacho. Tus discípulos no pueden sacarle lo que está teniendo mi hijo. Estaba atormentado por un demonio. Nadie puede ministrarlo. Pero llega un punto en que este hombre, que no puede hacer nada, va a Jesús. Y Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Marcos en el capítulo 9 y el versículo 24. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos a un padre que ejerce fe por un hijo que está en una situación desesperante. Nadie podía hacer nada y la tensión del poder, después lea ahí las maneras en que la palabra poder se menciona en ese texto. La tensión del poder está en que finalmente Jesús le dice, si vos podés creer, al que cree, todo le es posible. Pero había un hijo que no podía hacer nada, pero un padre que sí. Qué bueno es tener un padre así. Un padre que ejercite, ¿qué cosa? Fe. Entonces, él le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Podríamos seguir mucho más con esto. Simplemente como padres en función sacerdotal, ¿cómo está nuestra adoración al Señor? Diaria. ¿Cómo estamos ejerciendo el sacerdocio familiar como padre? Y hablo en primer lugar, vuelvo a hacer énfasis en esto, en los padres que son varones. Ahora hay un segundo oficio de Cristo como nuestra referencia, es que Cristo fue también profeta. Él es sacerdote, Él es profeta. Y esto tiene que ver con lo que nosotros leemos allí. El sacerdote representa a la familia ante Dios. Pero el profeta, en modo inverso, representa a Dios ante la familia. Recuerde el orden establecido por Dios. Esa escalerita. ¿Sí? ¿Cómo? Básicamente, trayendo la palabra de Dios al hogar, advirtiendo el peligro y anticipándose en la fe. Nada más para leer Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 al 21. Dice la palabra de Dios, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señales en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Quiere decir que la administración de la palabra de Dios en ese padre era evidente. Era algo notorio. Y mucho más allá de eso, el hecho de que estuviera en el frente de la palabra implica que su mente era una mente saturada por la palabra de Dios, gobernada por sus principios y que la visión de su vida estaba siendo dirigida por la palabra de Dios. De forma tal que el padre en el ejercicio de profeta es alguien que trae palabra de Dios a su casa.
Y dice el verso 19, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Función del papá como profeta: impartir instrucción espiritual a la familia. La pregunta aquí es, ¿qué evidencia a un padre como profeta? Esto. Un padre profeta es alguien que trae palabra de Dios a la familia y dice, no hagamos esto porque la Biblia dice esto. Reúne a sus pollos alrededor de su mesa y les enseña palabra de Dios. Esa es tu función como papá. Como mamá también. Pero acordate que un varón de Dios toma la iniciativa y una mujer de Dios apoya eso. Y los dos juntos son un ejército indestructible. No hay nada más bendecido para un hijo que encontrar a un padre y una madre que estén unidos en un mismo propósito y en un mismo sentir. Y los chicos son pícaros, saben a dónde pedir al que es más débil. ¿O no? Pero cuando encuentran un bloque que no tiene ninguna grieta, no pueden entrar por ningún lado. Y van a administrar autoridad espiritual. Yo tengo que terminar. Hay un tercer oficio de Cristo y es el oficio de rey. Entonces, el rey guía a la familia. ¿Cómo? Estableciendo y cultivando hábitos piadosos, promoviendo la estabilidad espiritual. Tiene una función gubernamental, gobernativa. Imparte dirección y estabilidad a la familia y a los hijos. Ese es el rol fundamental. ¿Por qué? Porque sin autoridad, lo único que hay en una familia es una cosa: anarquía. Ahora, ¿por qué Dios eligió a Abraham? Y ahí, como estamos en el Antiguo Testamento, vamos a leerlo. Génesis en el capítulo 18. Comienza el capítulo hablando de la promesa del nacimiento de Isaac. Luego, Abraham intercede por Sodoma, porque lo había acompañado su sobrino que se llamaba, ¿cómo? Lot. Y Lot era un hombre guiado materialistamente por sus sentidos. Y él miró toda una llanura fértil y la escogió para sí. Y fue en esa llanura en donde él se instaló y poco a poco, dice el texto bíblico, que las tiendas iban siendo armadas rumbo a Sodoma. Abraham intercede por Sodoma. Y en el versículo 17, mire lo que dice. Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir acá? Yo no le voy a encubrir nada a Abraham, porque en Abraham hay una descendencia poderosa. Hay una descendencia que va a bendecir al mundo. De su linaje vendrá el Salvador. Y serán su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Hay algo en Abraham en lo cual me mueve por mi propósito a dejarle a él algo especial. La bendición de la paternidad. Mire lo que dice el verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Entonces, amigos, Dios no tiene secretos con un padre que quiera guiar a sus hijos y a su familia hacia el Señor y hacia su palabra poderosa y su proyecto. No oculta el Señor su voluntad a padres que estén dispuestos a tomar ese ejercicio de gobierno en bendición de las naciones. Ahora, ¿qué comporta esto? Según Romanos capítulo 4, versículo 11, una familia es más poderosa que una nación. Y te voy a dar este ejercicio con la misma nación que estaba en los lomos de Abraham, la nación de Israel, de la cual por su apartamiento e incredulidad venimos a ser encajados nosotros como nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Abraham va a engendrar en futuro a la nación de Israel. ¿Y por qué decimos esto? Una nación es más débil que una familia. Una familia es más fuerte que una nación. Vos sabés que en el año 70, el general romano Tito Vespasiano entró por los límites de Jerusalén y la arrasó. Jesús había predicho eso. ¿Se acuerdan ustedes cuando Él dijo, ven ustedes este templo maravilloso del cual ustedes se enorgullecen y después no va a quedar piedra sobre piedra? Y en el año 70 vino Tito Vespasiano y arrasó con todo. Y la nación de Israel fue nuevamente puesta bajo otro yugo más. Y recién en el año 1948, la nación de Israel fue reconocida como tal por las Naciones Unidas. ¿Sabías eso? ¿Cómo puede ser que una nación haya sido destruida en el año 70 y que casi 2000 años después se la reconozca como tal? ¿Quién se acordaría de una nación? ¿Quién se acuerda hoy de los sumerios? ¿Quién los identifica como nación? Pero Israel sí. ¿Sabes por qué? Porque Deuteronomio dice, oye Israel, Jehová, tu Dios, Jehová, uno es. Y se lo vas a repetir a los hijos tuyos y a los hijos de tus hijos. Y cuando Dios escogió a Abraham, escogió un hombre que iba a poder dirigir a su familia y a la nación que saldría atrás de esa familia por estos caminos.